buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, un par de minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10, en un día con mucha información política, información también económica, un ratito la vamos a abordar. Muy fuertes los cruces entre el oficialismo, la oposición y los sindicatos por el tema impuesto a las ganancias, y está desde el punto de vista sindical la expectativa de qué va a ser mañana Hugo Moyano, que reúne a la CGT opositora y le quiere marcar el ritmo al sindicalismo oficialista. Si Cristina mañana en la conferencia industrial de la UIA, que empezó en el día de hoy, no da ninguna señal de que vaya a eliminar del medio aguinaldo el impuesto a las ganancias, todo indica que Moyano va con todo, con el camión a fondo, con un nuevo paro, una nueva medida de fuerza de alcance nacional. Hoy lo anticipó Luis Barrio Nuevo, uno de los aliados clave que tiene Hugo Moyano, que estaban bastante calladitos por el temor de que les endilguen cualquier conflicto social, saqueo o problemas en este diciembre que ya ha comenzado, pero que vieron ahí la beta, Cristina, que ha descolocado al sindicalismo oficialista, que esperaba un guiño, una señal, todavía lo espera por parte de la presidenta para hacer algo con el impuesto a la ganancia. Como la presidenta sigue tirando de la cuerda y no dice nada, queda descolocado el sindicalismo oficialista, y Moyano y Barrio Nuevo a partir de mañana empiezan ya a marcar la agenda de protestas en diciembre. Todo esto en un contexto en el cual hoy empezó también a discutirse ¿qué pasa con los presos que trabajan en las cárceles argentinas? Hay un fallo, ahora lo va a explicar Diego Genú, de la Cámara de Casación Penal, que establece que los trabajadores en las cárceles, es decir, los presos que trabajan, deben tener los mismos derechos y garantías garantizados por el Estado que los trabajadores en blanco. Esto fue a partir de una presentación judicial que hizo el sindicato de presos. Hay un nuevo sindicato de presos que está enrolado en la CTA oficialista de Hugo Yasky. ¿Qué determinó este fallo de la Cámara de Casación, que hoy ha hecho mucho revuelo en el ambiente político? No ha salido casi nadie del oficialismo a defender este fallo, si bien uno de los jueces de la Cámara de Casación es un discípulo de Eugenio Zaffaroni, el juez de la Corte más alineado con la Casa Rosada. Y el tema de los presos cobrando vacaciones pagas, aguinaldo, obra social, se ha metido también en toda esta discusión respecto a qué pasa con el impuesto a las ganancias, qué pasa con el bono de fin de año que no reciben los jubilados, qué pasa con el plus salarial que están reclamando los maestros. Pero, ¿qué dijo el fallo de la Cámara de Casación que ha generado tanto revuelo? Diego Genú. Bueno, es un fallo que tiene 34 páginas, ¿no?, donde largamente se despliegan los argumentos de esta Cámara de Casación, pero el párrafo que seleccionamos, me parece que es lo central, dice: los presos tienen derecho a una remuneración similar al trabajo libre, con todos sus alcances. Habla de asignaciones familiares, obra social, cobertura frente a accidentes de trabajo, ART, capacitación laboral y agremiación. También podría ser el caso de vacaciones pagas y aguinaldo. Eso no está demasiado claro, pero también en algunos casos se podría aplicar. Es lo que reclama el sindicato, es lo que reclama el sindicato. Entienden que ha otorgado la Cámara de Casación al establecer que son exactamente los mismos derechos que los trabajadores que están en libertad, que no están en la cárcel. Sí, es un sindicato que lleva 2 años, que tiene 700 afiliados y que, como vos decías, está dentro de la CTA de Hugo Yasky. Son presos los de los sindicatos. Sí. El secretario de Acción Social tiene condena de 7 años por secuestro, otro tiene condena de 14 años por homicidio, pero bueno, son presos que trabajan. Sí, que el tema del trabajo en la cárcel, bueno, es para discutirlo largamente. Lo que dice el planteo de este grupo de presos que está en la cárcel de Seiza es que hay que recibir un salario igual al salario mínimo vital y móvil de 4.400 pesos. Para eso hay que trabajar 200 horas por mes, que no todos cumplen esas 200 horas por mes por distintas dificultades que hay en la vida en las cárceles, ¿no? Hay 25.000 presos de todo el país, estos son datos de La Nación, 25.000 presos de todo el país que forman parte del sistema laboral dentro de las cárceles.
y representan alrededor del 40% de la población carcelaria. Hay 10.000 presos en cárceles federales, el resto, que llegan a 65.000, en las cárceles provinciales, 10.000 en las cárceles federales, donde ahí sí el 75% tiene trabajo. En cambio, en el resto de las cárceles es más baja esa estadística, el 40% nada más trabaja, y bueno, insisto con este otro dato, no todos llegan a cumplir con las 200 horas mensuales. Está bien, pero si trabajan de lunes a viernes y el sábado pueden cobrar unos 4.000 pesos de salario o 4.400 pesos de salario. Esto nos decía hoy el procurador penitenciario que aboga por los derechos de los presos. Si quieren estudiar, tienen otras dificultades. Sí. ¿Por qué se ha generado toda esta discusión? 22 pesos la hora. Bueno, el valor de hora 4.000 según la pesos pueden cobrar, o 4.400 pesos pueden cobrar los que trabajan en las cárceles, los presos. ¿Por qué se ha dado esta discusión? A mí me parece que Argentina empieza al revés en el tema de tratar de otorgar derechos o convalidar derechos a minorías cuando hay grandes mayorías que no tienen esos derechos. Ese es el problema que tiene hoy la Argentina. Es más o menos, y no quiero asimilarlo, a lo que planteaba una legisladora porteña del kirchnerismo cuando establecía un subsidio de 8.000 pesos para los travestis, que no tiene nada que ver con los presos. Los travestis no cometieron ningún delito. Acá estamos hablando de presos, de personas que violaron la ley y por eso están privadas de su libertad. ¿Pero qué pasaba con el subsidio de 8.000 pesos para los travestis? Bueno, que un jubilado hoy cobra 3.300 pesos en la Argentina. Y que hay una minoría de trabajadores, justamente, que están en ese rango salarial de 8.000 pesos en lo que es el universo salarial de la Argentina. Está por arriba del salario promedio de la Argentina y casi duplica el salario mínimo de la Argentina, los 8.000 pesos de subsidio. Ahora volvamos a los presos. ¿Cuál es el problema de los presos? Por supuesto que si vos estás trabajando y de hecho monitoreado por el Estado, es raro que no tengas los derechos que establece la Constitución o la ley de contrato de trabajo. Es que la pena es la privación de la libertad, no es perder todos los derechos en el caso de los presos. Claro, pero ¿sabés lo que pasa? Que cuando vos hablas de que al preso le vas a dar, además de los 4.400 pesos del salario mínimo, hay un planteo del sindicato que quiere que si un preso está trabajando, por ejemplo, como tornero o como carpintero, pueda cobrar el equivalente que cobra alguien que está en libertad del mismo puesto, del mismo convenio colectivo, algo que todavía no se ha convalidado. Por ejemplo, que pueda cobrar el tornero que está trabajando en la cárcel, lo mismo que cobra un trabajador de la UOM. Es decir, no sé, más 12.000, 13.000 pesos. Pero bueno, todavía eso no se ha convalidado. Pero ¿cuál es el problema? Volvemos al dato fundamental. ¿Cuál es el problema de que uno plantee que los presos pueden tener el sueldo, aguinaldo, vacaciones pagas, obra social, ART y todos los derechos? Vacaciones pagas obviamente no es que se van al Caribe o a Santa Teresita, sino que en el mismo lugar dejan de trabajar y se les sigue pagando. Que en la Argentina hay 4 millones, más de 4 millones de trabajadores, el 33% de la fuerza de trabajo, 1 de cada 3 trabajadores en la Argentina, que están libres, que no cometieron ningún delito, que trabajan todos los días y que no tienen esos derechos que ahora tendrían los presos. Sí, eso puede indignar a mucha de esta gente que trabaja en negro y no tiene todos esos derechos, pero en ese caso la discusión no sería sobre el fallo, porque el fallo se atiene no solo a una ley de ejecución de la pena, a la Constitución y al derecho internacional, pero en todo caso el problema sería el país que existe afuera de las cárceles. Y bueno, lo que sucede es que el país empieza al revés, empieza otorgando, queriendo convalidarle derechos a las minorías que no le puede garantizar a las grandes mayorías. Ese es el problema. Es decir, no puede garantizar lo que establece la ley de contrato de trabajo para más de 4 millones de trabajadores y lo quiere garantizar para, ¿cuánto? ¿22.000 presos? Sí, bueno, hay 65.000 presos en las cárceles, incluidas las federales y las provinciales. Los que trabajan son mucho menos, alrededor de 25.000 presos. Un dato para mí importante en el marco de esta discusión es que la mayoría de los derechos de las personas que están privadas de la libertad no se cumplen en la Argentina. Pero bueno, eso es parte de una discusión más larga, pero la mayoría de esos derechos no se cumplen y bueno, hay que pasar alguna vez por alguna de las cárceles de las provincias, no solo en la provincia de Buenos Aires, que es una de las más denunciadas, sino las cárceles federales que responden al gobierno nacional para ver si ahí los presos viven plenos de derechos y ahora tienen más derechos todavía. No, fíjate que por otro lado los torturan en las cárceles, los golpean, a veces pasan hambre y demás, pero respecto a este derecho laboral, bueno, hay una contradicción entre lo que pasa en la realidad argentina
y lo que la Cámara de Casación pretende que pase en las cárceles. Sí, aparte hay una parte importante de la sociedad argentina que cree que los presos no tienen ningún derecho. Bueno, digamos que no tienen derechos civiles. Sí. Que un preso condenado no puede votar, por ejemplo. Sí. Ahora, desde el punto de vista de derecho laboral, insisto, a trabajar. Si el Estado garantiza eso, van a tener más derechos de los que tienen muchos trabajadores en el sector privado, más de 4 millones de trabajadores en el sector privado. Y en el sector estatal. Porque tal vez hay muchos empleados también del sector público que están en esas condiciones por el Ministerio de Trabajo, sin garantizar esas condiciones que se le quiere garantizar que están en la cárcel. Es polémico. Es polémico. Y también se ha metido esto dentro de la campaña electoral. Hoy salió muy fuerte Sergio Massa, sí, que está insistiendo con el tema del impuesto a las ganancias, a pegarle al gobierno con este tema. Pero insisto, no es un tema hoy del gobierno. El gobierno tampoco es tonto. Sabe qué temas venden políticamente y cuáles no. No se ha subido a este fallo de casación. Lo que sucede es que hay un juez en esta Cámara de Casación que es discípulo de Zaffaroni. Sí, es Lócar, es uno de los 3 integrantes. La frase de Sergio Massa hoy: mientras se garantiza el derecho de los presos a tener un sueldo, se le quita un ingreso a la gente con ganancias, porque bueno, Sergio Massa viene planteando el tema de ganancias, dijo que sería una locura no eximir el tema del medio aguinaldo, ¿no? Y salió con todo Randazzo a cruzarlo a Sergio Massa. Randazzo que se muestra ya más en el escenario político. Más que cruzarlo a Massa, lo que está buscando es decirle a Scioli: miren, yo también estoy acá y voy a ir a pelear la interna primaria del Frente para la Victoria con Scioli en agosto, ¿no? Sí. Randazzo que ha empapelado la ciudad del conurbano. Su bolsillo, dice que con aporte de militantes. Mira qué bien. Bueno, de afiches con su cara y la de Cristina, todos ponen la cara de Cristina. Sí. En el afiche de Randazzo está mirando para otro lado. Scioli no vi todavía con Cristina. ¿No? ¿No viste? No. Ah, ¿es solo Scioli? Ah, eso no me había prestado atención. No, Randazzo digo. Randazzo estaba con Cristina, pero Scioli no. Claro, lo que pasa es que si aparece Scioli con Cristina, tiene que poner a Cristina en naranja y no le va a gustar nada a la presidenta. Es cierto, ¿sabes que no había prestado atención? Los afiches de Scioli son solo de Scioli. Mirá vos, no había prestado atención. Ahora los afiches de Randazzo, de Julián Domínguez, de Uribarri, son todo utilizan la Cristina. Pero está alineado el gobernador. Bueno, ¿qué dijo Randazzo? Bueno, Randazzo salió a pegarle a Massa duramente, sí. En realidad no tanto por esto que dijo sobre los presos, sino por la posibilidad que plantea Massa de que se exima el medio aguinaldo de ganancias. Massa es un vendedor de ilusiones baratas. Por proponer en su campaña presidencial la eliminación del impuesto a las ganancias. Bueno, a ver, acá de nuevo el oficialismo que confunde todo, digamos, ¿no? Porque ni los sindicatos, puede haber algunos sindicatos, el otro día lo discutíamos con el Pollo Sobrero, que estén discutiendo si vale el impuesto a las ganancias sobre los sueldos. Nosotros lo hemos dicho, se cobra impuesto a las ganancias sobre los sueldos altos en Estados Unidos, en Europa, en todos los países latinoamericanos. El tema de Argentina es otro y es un problema que ha generado el propio gobierno. La inflación del 40% y no actualizar la base a partir del cual se cobra el impuesto. Entonces, lo que tiene que hacer la presidenta, si está dispuesta a cobrar más impuestos a los trabajadores, a los metalúrgicos, a los camioneros, a los petroleros y demás, salir a dar una conferencia de prensa o una cadena nacional y decir: ¿saben qué? Este año le vamos a cobrar más impuestos. Y parece una engaña pichanga porque lo hacemos sin decirlo, sin anunciarlo, pero estamos cobrando más impuestos. Me parece que nadie está planteando eliminar el impuesto a las ganancias. No, es la exhibición del medio aguinaldo. De hecho, Massa y otras fuerzas políticas lo que proponen es, al contrario, graben la renta financiera. Argentina es casi el único país de Latinoamérica hoy que no tiene grabada la renta financiera, lo cual lo asemeja a los países bananeros. Paraguay, Uruguay, que es un paraíso financiero en muchas cuestiones impositivas, Brasil, Chile, que ha tenido gobiernos más liberales, México también con gobiernos más liberales, son todos países, Bolivia, son todos países que graban la renta financiera. Si uno gana en el sistema financiero, ya sea por la compra-venta de títulos y acciones, $1 millón, en la Argentina paga 0 de impuesto a las ganancias. Si lo gana en términos de intereses de un plazo fijo o del cupón de los intereses que paga un título público, paga 0 impuesto a las ganancias. Si uno gana 20.000 pesos, como gana de sueldo un camionero o un ferroviario, paga impuesto a las ganancias. Esto que habla de una inequidad muy grande, algo de país bananero, bueno, Argentina lo ha consolidado, lo mantiene desde la época de la dictadura y nadie se atrevió a hacer, no digo lo que hace Estados Unidos o Europa, lo que hace Bolivia, lo que hace Paraguay, lo que hace Uruguay o Chile. Bueno, Argentina tiene un sistema impositivo que ganancias es un impuesto progresivo,
pero no se le cobra justamente la renta financiera. Y sí se graba el trabajo que está grabado también en otras partes del mundo, pero en otras partes del mundo también está grabada la renta financiera. Se viene toda la discusión sobre el impuesto a las ganancias, mira el informe. La negativa del gobierno nacional a cumplir con los reclamos de los gremios parece haber reavivado la posibilidad de nuevas medidas de fuerza antes de fin de año. El ministro de Economía, Axel Kicillof, y el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, sacaron de quicio al sindicalismo opositor. Esto de la inflación de 40% es algo que lo vengo escuchando y no sé de dónde lo sacan. Llevo acumulado casi 21, cerrará este año, no sé, en 24, dijimos nosotros la última vez, pero habrá que ver cómo evoluciona. Nos falta noviembre y diciembre, pero aproximadamente por ese número. Muchos no coinciden en que se deba cobrar el impuesto a las ganancias. Nosotros consideramos que filosófica e ideológicamente es necesario cobrar el impuesto a las ganancias. Hugo Moyano fue el primero en reaccionar. El jefe de la CGT opositora afirmó que el gobierno nacional le falta el respeto a los trabajadores y aseguró que los funcionarios kirchneristas son marxistas con la plata de otros. Parecía que el gobierno bajó la persiana. Bueno, también se puede terminar la prudencia en las organizaciones gremiales, porque la prudencia tiene un límite, ¿no es cierto? Y cuando esa prudencia hace que además le falten el respeto, se tomarán las medidas que tengan que tomar. El Consejo Directivo de la CGT Azopardo definirá mañana cuáles serán los pasos a seguir. El miércoles será un día clave también para los 22 gremios del transporte de las dos CGT, que reclaman plus salarial y actualización de ganancias. Aunque buscan no enemistarse con la Casa Rosada, muchos dirigentes terminan coincidiendo con el gremialismo de izquierda, que tiene las posiciones más duras. Kicillof logró lo que no logró Cavallo, eliminar el aguinaldo. Lo que quería hacer Cavallo en los años 90, que era la eliminación del aguinaldo, que nosotros hemos salido, hemos enfrentado y logramos frenarlo, Kicillof lo logró. ¿Lograrán los sindicalistas amigos de Cristina que la presidenta exima el medio aguinaldo de ganancias? ¿O deberán juntarse con el ala moyanista que hace rato perdió la paciencia? Bien, ya estamos con Jorge Solá, que es director del Observatorio de Datos Económicos de la CGT de Moyano. Está Ariel Aguilar, empresario de la Gelbar, asociación empresaria alineada con el gobierno, y Aldo Piñanelli, expresidente del Banco Central y economista de los equipos de Sergio Massa. ¿Qué dijo hoy Luis Barrionuevo? Diego, hoy anticipó Barrionuevo que van a realizar alguna medida contundente. Sí, habló del tema de ganancias. Habló bastante, dijo hay que terminar con este calvario de una vez, por el gobierno nacional repitió esa idea y dijo haremos una medida de fuerza contundente para que el gobierno nacional se preocupe. Y además dijo que no sirve esto de los paros parciales, como el paro de transporte de 3 horas, que él es enemigo de eso y que hay que hacer un paro en serio, que se sienta y que haga... Y después boqueó al estilo Barrionuevo, ¿no? Estamos hartos de esto. Que se dijo? termine el calvario. Que se termine el calvario, dijo. Que se tiene que terminar rápido, llega el 2015. Bueno, yo no sé si a Moyano hoy le conviene el tema Barrionuevo. Lo tenía bastante escondido porque Moyano sabía que el gobierno está con la idea de la victimización. Si pasa algo en diciembre, es Moyano, vayan a buscar a Moyano y a Barrionuevo. Ya está. No busquen testigos y demás, sino que vayan directamente por ello. Había sacado el pie del acelerador, lo que pasa es, bueno, ahora cuando Cristina no da respuesta en el tema de ganancias, Moyano mañana puede volver a apretar el pie del acelerador. Contó una charla también, una supuesta charla con Caló, en la que le dijo, ¿dónde están los 25.000 millones de pesos de las obras sociales? Y que Caló le dijo, esa plata ya se perdió, olvídate Luis. Dijo hoy Barrionuevo. Un reclamo también, ¿no? Además del impuesto a las ganancias y el plus salarial. Sí, pero me parece que en este caso a los sindicalistas no los arreglan con 1.000 palos de las obras sociales o 2.000 palos, como lo hicieron en junio. Me parece que ahora hay un reclamo de las bases, 1,5 millones de trabajadores que está reclamando entre el plus salarial, ganancias y demás, y eso es lo que motoriza, si no, no se lo vería tan activo a Caló o a Gerardo Martínez, a los gremios del oficialismo. A ver, le pregunto, antes de meternos en este tema, se mezcló también la discusión esto de los presos, ¿no? De los presos que con vacaciones, aguinaldo y demás. No sé qué opina Jorge Solá, que es de la CGT de Moyano. Coincido con vos, me parece que las cosas empiezan a mirarse al revés, digamos. Todo creemos, o por lo menos quienes hemos estudiado Derecho, creemos que el sistema penal es para reinsertar a quienes hicieron delito. Ahora, la sociedad está obligada a pagar no solo los salarios, sino también la seguridad social que estos presos tienen que tener, porque alguien está preso porque atacó a la sociedad.
hizo un delito individual y atacó a la sociedad. Esa sociedad tampoco tiene que devolverlo. Está muy bien que se empiece, pero ahora, primero hay que reformular el sistema carcelario, hay que reformular cómo se está trabajando, los presos no trabajan. Y si esa es la situación, nosotros estamos en desacuerdo, pero eso marca también cuáles son las prioridades del gobierno. Y a mí no me parece que tengamos que engancharnos en esta discusión, que es un juego que siempre se ha llevado adelante y que termina siendo una discusión, como es la política del gobierno, binaria. O impuestos a la ganancia o derechos laborales para los presos. Y la verdad que son dos discusiones totalmente diferentes y que evidentemente no tenemos por qué ponerla en ese sub y baja. Efectivamente nosotros creemos que los presos tienen que trabajar. Compensarse y digamos con los derechos laborales es una discusión tan amplia como, por ejemplo, por qué no se sindicalizan las fuerzas policiales. Es tan amplia como es. Claro, bueno, ahí está la paradoja. Digamos, los presos tienen sindicato, las fuerzas policiales no pueden tener sindicato. Sí, bueno. Los presos sí tienen sindicato. Sí, pero cuando en muchos países del primer mundo a los que se quiere imitar, las fuerzas policiales están sindicalizadas, con un montón de derechos que están, por supuesto, acotados. Pero ahora, sí, la pregunta es, hay que discutir un poquito del tema de cómo se garantizan los derechos en la Argentina, ¿no? Porque esto de ir aisladamente, sector por sector, yo imagino, no sé cómo será en Noruega, pero seguramente los presos de Noruega deben trabajar y deben cobrar todo en blanco y demás. Lo que sucede en Noruega, el trabajo en negro debe ser 1% de la población activa. Pero Maxi, es que y acá es uno de cada 3 trabajadores. No se trata de ver la cantidad de presos, hay que ir antes, hay que ir a la prevención del delito. ¿Por qué tenemos tantos presos? ¿Por qué tenemos tantos delincuentes? ¿Qué le pasó a la Argentina? Que el narcotráfico hoy es uno de los temas principales. ¿Qué pasó con la seguridad en la Argentina? Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, ir y compensar a las minorías que tienen en vilo a la sociedad. Evidentemente, ahí hay una gran cantidad de gente que tiene en vilo a la sociedad. No, si tocamos este tema, sí. Buenas noches, antes. Si tocamos este tema tenemos que hablar de que si hablamos de más derechos, que hablamos de reinserción, si hablamos de seguridad, justamente, ¿qué hacemos con esta gente? Le damos derechos, estamos hablando de reinserción laboral. Nosotros desde la Confederación General Empresaria, que sabés que es una entidad que nos agrupa como cámara, acabamos de lanzar cursos de marroquinería en el penal, pero por supuesto, porque ¿qué hablamos si no es del sector empresario a la hora de hablar de reinserción? ¿Qué hacemos? ¿Lo obligamos a delinquir? ¿No es cierto que muchos empresarios a veces piden al penal alguna producción? Por ejemplo, una producción de muebles o una producción de... Yo en mi sector recién inauguramos, no lo sé exactamente, sí te digo que ustedes están dando cursos a los presos para cuando salgan, pero sí prefiero que aprendan los oficios para después insertarse a lo mejor en una fábrica blanco. Pero también hay que decir que... Es una discusión esa, No, está bien, pero yo digo que... Está bien, pero... Estamos hablando de que todos los presos tienen que trabajar, eso está claro, está clarísimo. Lo que estoy diciendo es que si vos a un tipo le vas dando derecho en el lugar donde no tiene, y lo decían ustedes, casi ningún derecho, y vos le estás dando un derecho laboral, y yo no sé si está mal, por ahí es como decís vos, para discutirlo, se bajó el trabajo en negro del 48 al 33%. Falta, por supuesto que falta. Pero pará, y es parte de la etapa que viene. Esto, 48% fue en la crisis, porque si no volvemos a la época del menemismo. Pero estamos hablando del proyecto político que más derecho le dio a pero que comparaba todo con la hiperinflación. 4 millones te quedaste. Sí, perdón. El menemismo comparaba, Menem se pasó una década comparando todo con los datos de pobreza, indigencia y trabajo en negro del 89-90. Sí. Entonces todo le daban abajo. Acá estamos comparando el 48%, claro, en el pico de la crisis del 2001-2002. Sí, pero también tenés un... pero también tenés un... Pero pero vos tenés un Ministerio de Trabajo que trabaja en distintos planes. Pero hoy tenés un Ministerio de década de crecimiento. Pero yo te entiendo, pero vos tenés un Ministerio de Trabajo que saca distintos planes para inclusión laboral, para empresas chiquitas, para que se blanqueen. Hay un incentivo. Estamos en un momento complicado, es cierto, y cuesta bajarlo de eso, está bien. Pero me parece que una cosa no quita la otra, que el objetivo es el mismo y que además este proyecto político recién lleva 12 años y empieza a consolidarse. Si querés consolidar la democracia, yo te lo decía la otra vez, llevo 30 años. Volver para atrás sería lo peor que nos puede pasar. Vos lo que dirías es empecemos por los presos, por el trabajo en blanco para los presos y después va a llegar a es que las no, digo que no, una cosa no quita la otra, que eso hay que bajarlo y que esa es una pendiente que seguramente hay que atacar, no te quepa ninguna duda que es la de bajar el trabajo. Es que los temas centrales todavía están pendientes de discusión, la matriz productiva. Nosotros hicimos un trabajo donde la distribución de la riqueza en la Argentina, los trabajadores hoy solo tienen el 33% de esa riqueza. Todavía el 67% está en manos de los propietarios de la tierra y el propietario del capital. Esa matriz es la misma
que hace 20 años atrás. Entonces, todavía no discutimos eso, la distribución de la El gobierno tiene un trabajo del INDEC que dice que es el 50 y 50. Eso es mentira. Eso sucedió nada más que en el primer gobierno de Perón, en el gobierno de Frondizi, en el de Ilia y en el segundo de Perón. En el 74 llegó al 52% de el segundo de Perón. Y tenía su inflación del 34%. Digo cuando hablamos de redistribución, ¿no? Ya están acá los diputados Fernando Sánchez y Pablo Tonelli, diputado de la coalición cívica Fernando Sánchez y Pablo Tonelli del PRO. Un ratito vamos a hablar con ellos porque hay varios temas en agenda muy picantes. ¿Por qué Cristina está tan apurada por la ley de mercodiputados? Los diputados del Mercosur, que se va a empezar a tratar ahora en los próximos días. Es una estrategia política para encabezar la lista, la boleta en el 2015 del Frente para la Victoria. Es una estrategia judicial, el tema de los fueros, no solamente para ella, sino algunos funcionarios en el 2016. En un ratito lo vamos a hablar con ella. Y también qué une y qué desune a Elisa Carrió y a Mauricio Macri. Elisa Carrió, que se ha trenzado en una discusión de alto voltaje político con Jessica Sirio. Con Jessica Sirio y Elisa Carrió. Sí, frase va, frase viene. Bueno, Piñarelli, ¿en qué quedamos entonces? Aguinaldo, vacaciones para los presos, no tiene nada que ver con la discusión de ganancias y el resto de los derechos. Sí, claro. Bueno, los presos, como digamos acá, son 60.000. Algunos expertos dicen que había que haber por lo menos 100.000 detenidos. Escuché el otro día una estadística, no entiendo mucho de eso. Voy al concepto socioeconómico, lo que se está discutiendo. En primer lugar, es evidente que si alguien trabaja normalmente y produce, aunque sea un preso, hay que compensarle ese trabajo. Hay que tomar no es trabajo esclavo o forzoso. Claro, exactamente. Lo que también debemos contemplar que ese preso le cuesta dinero al Estado por vivienda, por alimentación, por seguridad. Entonces, bueno, que los expertos nos digan cómo se soluciona esto. 4.400 pesos, que es el salario mínimo y vital, no sé si es poco o mucho, dependerá de la tarea que cumpla, pero les anticipo que hay mucha gente en el interior del país, en muchas provincias, que los empleados municipales, con 6 o 7 horas de jornada laboral diaria, no llegan a cumplir o a cobrar ese salario mínimo y vital, así que va a haber que emparejar un poco. El sueldo promedio de la Argentina, según información propia del Ministerio de Trabajo, está en 5.000 pesos. Entonces, ojo con por eso tema. Yo cuando decía, mirá, cuando le quieren dar un subsidio de 8.000 pesos a un grupo social, en este caso los travestis, bueno, velo en qué contexto lo das. Claro. Porque el sueldo promedio en la Argentina está ahí entre 5.000 y 6.000 pesos. Sí, exacto. Esos son números oficiales. Después tenemos otro problema estructural en la economía argentina. El índice de desempleo que informa el INDEC es el 7,5% de la gente que está económicamente activa, población económicamente activa. Ahora, cuando uno se toma la población económicamente activa dividido el total de la población, el promedio histórico de la Argentina fue un 46%, hoy está en el 43%. Es decir, se ha sacado de las estadísticas mucha gente que ha dejado de buscar trabajo. Ese 3% ha dejado de buscar trabajo, hay que agregarlo al se supone que desalentada. Desalentada porque no lo encuentran. No como decía Caballo en los 90, que no buscan trabajo pues están tan bien que ya no salen a buscar trabajo. Vamos a hablar en serio, porque están desalentados. Nuestros ministros ya vemos la actual también como miente, pero vamos a lo concreto y objetivamente. Hoy el desempleo, estudiado por la UIT y demás, en la Argentina está en el 10,5% si tomamos esa tasa de actividad promedio histórica. Tenés que agregarle un 7 o 8% casi ya de subempleo, gente que no llega a cumplir más de 35 horas por semana, y por último el 33% que recién vimos de gente que está en negro. Si vos sumás el 10 más el 8 más el 33, el 50% de la población con problemas laborales, con algún tipo de problema laboral. Es muy serio porque creo que la estructura económica argentina tendría que estar en otras condiciones dado el índice de crecimiento que tuvimos. Vamos a hablar un poquito de si hay paro o no hay paro de Moyano Barrio Nuevo y tal vez el sindicalismo oficialista, porque están haciendo el policía bueno y el policía malo, me parece, porque es un reclamo transversal el tema de ganancia. Me dices, no, Solá de la CGT de Moyano. Pero me interesa, después vamos a hablar con Fernando Sánchez y con Pablo Tonelli, pero me interesa una opinión, si tienen sobre este tema, Pablo Tonelli, Fernando Sánchez. ¿Sobre el tema de los presos? Sí. Los presos tradicionalmente siempre han cobrado una remuneración cuando trabajan. Desde el año 96 hay una ley que... No, pero más allá de la ley está, desde siempre, desde el fondo de los tiempos, los presos cuando trabajan en la cárcel han cobrado un sueldo. Sueldo del que no disponen.
sueldo que se dedica, si tienen obligaciones alimentarias con su familia, se dedica a que cumplan esas obligaciones alimentarias y el resto se les retiene, se les guarda. Queda un fondo de reserva hasta que salen libres. Y se les da de manera tal que tiene una función que está mucho más allá de lo que es estrictamente remuneratorio del trabajo. Ayuda a la familia del preso, que precisamente al no tener ese sostén tiene necesidades que cubrir, y a su vez al preso le da la posibilidad, cuando sale, de tener una un pequeño capital para desenvolverse. Ahora, todo también es una cuestión de medida. Una cosa es pagarle al preso una retribución acorde con lo que hace y con las posibilidades del servicio penitenciario, y otra cosa es pagarle aguinaldo, pagarle vacaciones. Me parece que a lo mejor ya ahí hay una cierta exageración que puede desnaturalizar el sentido que tiene la remuneración de los presos. Pero digamos que en términos generales y más allá de los casos concretos, yo creo que está bien pagarle una remuneración a los presos. Lo que hay que ver es la medida adecuada de esa retribución. Fernando Sánchez. A ver, me parece que en principio el Estado tiene que cumplir con las leyes, así que si alguien trabaja tendría que tener algunas contraprestaciones que tenemos todos en la vida laboral. Pero hay que tener mucho cuidado cómo se incluye a los que hasta hoy no están incluidos, porque si no, si les das un beneficio extraordinario a alguien que hasta acá no estuvo incluido y determinadas garantías que no se lo estás dando al resto de la población, un desocupado no le estás dando casi nada. Hoy, quiero aclarar esto. Hoy el seguro de desempleo en la Argentina sigue congelado en 400 pesos. Por eso digo. 400 pesos, pero decreciente. Es por 6 meses, 400 los primeros meses y después va decayendo. Y le sumo un número más, perdón. Hay una gran cantidad, hay 1,5 millones de personas que reciben planes de asistencia social relacionados con el trabajo, con contraprestación o sin contraprestación, cuyo subsidio es menor a 2.000 pesos. Claro. Con lo cual, efectivamente... Los planes Argentina trabajan en cooperativas. Hay un montón de eso, pero cooperativas... Pero el seguro de desempleo, algo que existe en todas partes del mundo, porque es financiar la búsqueda del empleo, lo dejaron congelado en 400 pesos. 400 pesos mensuales, ¿no? Aumentaron los repros. No, por eso digo, ¿no? De igual manera los incentivos a que las personas que no tienen cumplido los requisitos para la jubilatoria o cantidad de aportes, ojo, porque nosotros tenemos que tener pensado el Estado y la sociedad argentina con un piso de solidaridad. Ahora, el resto es esfuerzo, el resto es mérito. Entonces, no podemos llevar arriba algunos sectores y dejar desprotegido a todo el resto de la sociedad que tiene toda la voluntad de buscar trabajo y de trabajar, y si no lo consigue termina siendo castigada por el mercado. Es decir, aquellos que no encuentran trabajo terminan siendo castigados con el desempleo y ese subsidio miserable, y hay algunos otros que sin haber hecho mérito, todo lo contrario, de mérito, terminan teniendo algunos beneficios bien garantizados. Entonces hay que ser cuidadoso con eso. ¿Quiere decir algo, Ariel Aguilar? No de este tema, sino de que cuando hablamos de delito y cuando hablamos de este tipo de cosas, deberíamos hablar también de cuántos años presos tendrían que tener 4.040 personas que tienen cuentas en Suiza, que no han declarado, y que hace que hoy tengamos 5.000 millones de dólares. ¿Está bien los números? 3.000 millones. 3.000 millones en reservas, digo, ¿no? En esto de la restricción externa. Discutamos en general esto de los delitos, porque si no nos quedamos en un hecho muy particular, que es puntualmente el hecho de el que está más excluido en esta historia. ¿Puedo agregar algo? Que es el gobierno que más derechos, le da a los trabajadores. A ver, un segundo, vamos a aclarar este tema. Los 4.400 argentinos, que creo que la gran mayoría, 4.040, que la FIP detectó que tenían a través del HSBC cuentas en Suiza, y que obviamente la gran mayoría no declararon esas cuentas acá, porque como yo contaba, el que tiene un plazo fijo en la Argentina o títulos y acciones en la Argentina no paga impuesto a las ganancias ni bienes personales. Solo personas físicas, las personas jurídicas. No, estamos hablando de personas físicas y en operaciones inhabituales, no es que lo hacen desde el punto de vista empresarial. Bueno, si lo tienen acá no pagan. Si lo tienen en el exterior, lo pueden tener, no es delito tener el dinero en el extranjero. De hecho, hay 200.000 millones de dólares de Argentina en el extranjero, pero tienen que declararlo ante la FIP. Y pagar los impuestos como y obviamente no haberse llevado ese dinero de coimas o de sobreprecio o de, esa es otra historia anterior. Ahora, el problema acá es que la Argentina, Cristina, sigue hace 1 año y medio con el blanqueo de capitales abierto. Entonces, si esos argentinos
que tienen las cuentas en el exterior, los traen al banco, no sé, al francés, al Río, al Galicia, cualquiera, lo depositan, no le cobran ni el impuesto al cheque. Es decir, no le cobran ni un punitorio de los 10 años, 20 años que valieron. Que tenés que cobrar la renta financiera, en eso estamos de acuerdo. No, pero no la renta financiera. No pagan ningún tipo de punitario. Es decir, el Estado argentino hace un año y medio que lo que hizo es un blanqueo de evasión impositiva. Y por otro lado quiere ir a perseguir a los 4.000 que tienen la cuenta en Suiza. Supuestamente se dice que la intimación que hizo la FIP a estos hombres del listado o algunos, lo hace para que se presente a blanquear. Claro, es una forma, no le está intimando a pague el impuesto al día. Es generar miedo para ver si algún otro se presenta al blanqueo. Ahora el blanqueo es un bochorno, hay que cerrarlo cuanto antes. Una vergüenza porque aparte blanquea cualquiera. Pero convengamos que esos grupos son los mismos que hablan de la inflación, los mismos que hablan de achicar el gasto. También hay grupos que hablan que no hay inflación en esos 4.040, ¿sabes? Pero la mayoría de esos grupos hablan, que no hablan de inflación, que dicen que la inflación es del 24% y también están en el listado. Yo lo que te estoy diciendo, entonces tenés cuidado con los listados, ¿viste? Claro. Porque yo estoy, los 4.040 que paguen todo, porque yo soy empresario pero pyme, no cuando nos atrasamos 10 días, los que son solo los que hablan de inflación, los que hablan de inflación los que hablan de achicar el gasto también público, están en el, también los que dicen que no hay que achicar el gasto público también están en el listado, incluido a todos. Que traigan la plata a todos. Gracias. Maxi, eso es parte de las inequidades que hay en la Argentina. Recién estábamos hablando sobre la seguridad social, un preso podría tener jubilación, podría tener una obra social. La gran estructura del sistema solidario la han creado los trabajadores y los que tienen relación de dependencia, ni siquiera los trabajadores que aún están en negro, que no es 33, para nosotros es el 37%, y que no son 4 millones porque la población económicamente activa es más de 20 millones. Con lo cual digo, efectivamente, este sistema solidario provoca una inequidad porque hay una gran cantidad de gente que tiene muchas libertades o posibilidades de traer plata, blanquearla, no pagar ningún impuesto. Hay 1,5 millones de trabajadores, entre 1,5 millones y 2 millones, que pagan ganancias, que se saca mucho dinero sobre eso, que aún el trabajador en negro paga el mismo IVA que el que tiene el dinero en el exterior. Entonces, efectivamente, si mañana se solucionara, si mañana la presidenta diera la posibilidad de que el aguinaldo quede exceptuado, es apenas un parche que es temporal y coyuntural, porque lo que hay que resolver acá son las inequidades que tiene el sistema tributario argentino, y entre eso... ¿Ya no va a ir al paro? Mañana es un día muy importante donde tenemos dos discusiones importantes. La primera son los gremios de transporte, se van a reunir los compañeros a la mañana y que efectivamente ahí van a analizar lo que sucedió en la última medida de fuerza, fue una asamblea, y por la tarde nos reuniremos con la CGT. Seguramente unas medidas de protesta vamos a... ¿Ustedes no están de acuerdo con que haya un paro? No, efectivamente, aparte, claramente en los últimos paros lo que pasó es que si no paraban el transporte o no hacían piquetes, digamos, en conjunto, no digo entre ustedes, pero con los gremios más de izquierda, claramente fracasaba, porque la gente que quiso entrar a trabajar no podía. Y nosotros tuvimos una asistencia en los sectores productivos. En los sectores productivos nosotros tuvimos una asistencia de casi el 70%. Pero está muy bien, no sé, es un derecho, no criticar el derecho de huelga, porque si no estamos mal. Esto es sobre este tema. Tengo 63 años. He visto paros, a ver, desde que tengo memoria, desde la resistencia peronista. Y sabés que en el anteúltimo paro, nunca había visto eso. Los colectivos funcionaban, iban vacíos. La verdad me impactó muy fuertemente. Sobre la primera vez en mi vida, después de ver tantos paros, que los colectivos iban vacíos. Entonces, eso de que la gente para porque no hay transporte, y si hay transporte no hay transporte, seamos serios, hablemos de los problemas, porque es muy gorila criticar a los paros de los compañeros. Yo creo que los compañeros sindicalistas, yo soy peronista, han tenido muchísima paciencia. El compañero Moyano lo acaba de decir, fuimos prudentes, dijo, y la verdad que sí. El otro día un empresario que es cliente mío me decía, qué raro que los muchachos de la CGT estén tan tranquilos con todos los problemas que hay, los problemas de alta inflación, la caída del salario. ¿Está alentando el paro usted, Piñanelli? No. Yo no digo paro, yo lo que digo es que no se puede, como dice la CGE acá, criticar el paro de la CGT por un reclamo puntual, en este caso, decir
que no corresponde hacerlo o que si no hay transporte, o si hay transporte. Que sean objetivos, porque vos en vez de defender a las pymes estás defendiendo a los grandes grupos corporativos. A ver, ahora la seguimos, porque quiero discutir con los dos diputados otro tema y ahora volvemos con el tema de ganancias. ¿Qué hacer con el impuesto a las ganancias? ¿Por qué el gobierno quiere impulsar, además de en trámite express, se va a aprobar esta semana el Código Procesal Penal, una ley de mercodiputados, no mercadiputados, sino mercodiputados, los diputados del Mercosur? Mientras el juez federal Claudio Bonadío avanza con la investigación sobre la firma que administra el hotel de la presidenta, el kirchnerismo responde con proyectos en el Congreso. La Casa Rosada quiere aprobar una iniciativa para elegir por el voto popular a los parlamentarios del Mercosur a partir del año que viene. La idea del peronista Jorge Landó y el camporista Andrés Cuervo Larroque es que los 43 legisladores que deben representar a la Argentina en el Mercosur sean elegidos junto con la fórmula presidencial en octubre de 2015. Sin embargo, la oposición denuncia que el proyecto del Frente para la Victoria esconde la necesidad de amparar con fueros a quienes resulten elegidos. Y sospechan que la intención oficial sería que Cristina Kirchner encabece la boleta. Sí, puede ser Cristina candidata, pero por lo que yo estudié, eso es un proyecto de impunidad. Los diputados del Mercosur no pueden ser detenidos por las cosas que digan o por los votos que tengan en el Mercosur. Lo que quieren que es agregarle unas palabritas y entonces no pueden ser detenidos por ninguna cosa. El proyecto de la Casa Rosada será tratado en Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que comanda la ultracristinista Diana Conti. Mientras la oposición lo cuestiona, el gobernador de la provincia de Buenos Aires ya salió a defenderlo. La presidenta no solamente tiene su liderazgo y su conducción política en nuestro país, sino que también es una líder internacional. ¿Qué busca el gobierno con el proyecto para elegir parlamentarios junto a las presidenciales del año que viene? ¿Cristina se imagina como la candidata que traccione votos y fueros para el oficialismo? Bueno, están los diputados Pablo Tonelli del PRO y Fernando Sánchez de la Coalición Cívica. ¿Y qué se busca con este proyecto? Sin la menor duda que la búsqueda de la inmunidad está presente en el proyecto. Posiblemente no sea el único objetivo. El objetivo primario efectivamente es el de que la Argentina cumpla una obligación que tiene en el Mercosur y elija mediante el sufragio popular a los parlamentarios del Mercosur. Pero eso no obsta ni empece al hecho de que efectivamente hay en el proyecto de ley un artículo que le asigna a los parlamentarios del Mercosur las mismas inmunidades que tienen los legisladores en Argentina. Y la diferencia es muy clara. Las normas del Mercosur, el protocolo constitutivo del Parlamento y el acuerdo de sede entre el Mercosur y la República de Uruguay, la única inmunidad que le da a los parlamentarios es la de no ser molestados y no ser juzgados ni civil ni penalmente por los votos y las opiniones que emitan. ¿Qué se le agregaría a los diputados del Mercosur si se les atribuyen las mismas inmunidades que a los legisladores argentinos? Nada más y nada menos que la inmunidad de arresto. Que no pueden ser detenidos salvo encontrarle un delito infraganti. Está matando a una persona, la policía tiene que detenerlo. Y salvo el caso ese infraganti, si un juez los juzga y los encuentra culpables y los quiere llevar a la cárcel, entonces allí se hace necesario el mecanismo del desafuero con 2 tercios. Antes de detenerlo. Para poder detenerlo hay que obtener el desafuero en la Cámara, lo cual requiere el voto de los 2 tercios de los diputados. Este sería un extra, un agregado a favor de los parlamentarios del Mercosur que no tiene justificativo ni legal en el sistema interamericano y en nuestro sistema de derecho, ni tampoco tiene justificación política. Fernando Sánchez. Primero me parece que hay que estudiar bien el alcance desde el punto de vista no especulativo, ¿no? En ese sentido, hay que ver si es necesario tener la inmunidad de arresto, como decía Pablo. Están pensados otro tipo de inmunidades para los parlamentarios del Mercosur. De igual manera, ni siquiera queda muy claro cuál sería el mecanismo de desafuero, porque es una ley interna de la República Argentina para sus parlamentarios, que no necesariamente es igual a las leyes de inmunidades de los otros países para sus parlamentarios,
que tendrían que ser resueltas en tal caso por el propio Parlamento del Mercosur, con un mecanismo que no está muy claro tampoco cuál es. Ahora, ¿ese es el tema principal o hay una estrategia política detrás? Yo creo La idea de que Cristina, cosas. hoy Scioli dijo que Cristina puede perfectamente ser candidata a los mercodiputados. Me parece que da da más para la especulación política, ¿no? Entonces, ¿en qué lista Cristina traccionaría a nivel nacional? Eso a mí no me preocupa. Cada uno tendrá un candidato fuerte a nivel nacional para traccionar en la lista tanto de las presidenciales como de las del Mercosur. Sí preocupan otras cosas, cómo se elige, cómo se distribuyen los diputados, si es por circunscripción única, si es por provincia, qué sé yo. Todo lo demás forma parte de la especulación política. A la oposición política. no le da miedo de que esté Cristina arriba en la boleta al lado de Scioli, candidato a presidente. No, nosotros vamos a competir Pero ahí también hay con Scioli y con todos. Es decir, hay una especulación problema. del oficialismo que es, en primer lugar, la posible postulación de Cristina me parece que al oficialismo le sirve para mantener ordenada a la tropa, para tener disciplinados a sus seguidores. Y en segundo lugar, esa especie de amenaza, dicho entre comillas, de que Cristina sea candidata y tenga un lugar relevante en la boleta, a lo mejor a ellos les da algún rédito político. La verdad es que Cristina, si quiere ser candidata a diputada del Mercosur, tiene todo el derecho del mundo. Ella puede ser candidata a cualquier cosa, menos a presidente, porque eso ya no puede serlo. Y si tenemos que competir con Cristina, competiremos con Cristina, eso no es problema. Sí, me parece igual aclarar lo siguiente, Cristina sí va a buscar impunidad, porque la necesita. ¿Ah, sí? Sí, claro. Bueno, Si es candidata al Mercosur, será una estrategia de lograr impunidad. Si es candidata a diputada nacional, será otra estrategia de impunidad. Si es candidata a lo que sea, porque cometió muchos delitos. Y entonces se necesita mucha impunidad. A ver, una tanda muy cortita y cuando volvamos les voy a preguntar cómo están viendo algunas investigaciones de corrupción, sobre todo teniendo en cuenta que, es cierto, UNEN en su momento, Elisa Carrió también, siempre han metido el bisturí en las denuncias sobre corrupción. Pero no así el PRO. El PRO tiene, bueno, el PRO está con una agenda que es distinta. La inflación, la economía, la inseguridad, la gestión. Tanda cortita y volvemos. Acoiti Rivadavia, Centro Comercial de Caballito. Aquí, como en todo Buenos Aires, inmobiliaria se dice ahora Adrián Mercado. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. Si buscas calidad y diseño, lo mejor está en Suéteres Canetti, fábrica y venta por mayor, ideal para negocios multimarca. Entra en www.canetti.com.ar. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Varonil viste a Maxi Montenegro, Avenida Corrientes 2238 y Avenida de Mayo 790, Ciudad de Buenos Aires. La diferencia entre vestirse y ponerse ropa. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito? Claro, en el fondo, sí. Disculpame, ¿no me bajas un poquito el volumen? Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar? Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Pedir factura es tener más hospitales, mejores rutas, nuevos comandos de patrullas y mejores escuelas. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. El Malbec preferido en el mundo. 10 años número 1, exportando Malbec argentino. Álamos, 10 años número 1. Aquasystem cuida el agua de tu casa. Y Sigas Termofusión garantiza seguridad en la conducción de gas.
Aquasystem y Sigas Termofusión. Agua y gas con máxima seguridad. Ahora, cuidar tu colesterol es mucho más simple, manteniendo una vida saludable y con una cápsula diaria de Reulit 1000, que ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Reulit 1000 de Laboratorios Rafo. Seguimos en Plan M. A ver, la discusión estaba planteada, ¿no? Hacia adelante, ustedes en UNEN, ¿están en UNEN todavía? Elisa Carrió y Masi, ¿están en UNEN? Va a las reuniones de UNEN. Hoy me tocó una reunión de Mesa Nacional. El diputado Fernando Sánchez. Bueno, denuncian todo el tiempo el tema de la corrupción. A veces algunos dicen con razón, otros no tanto, pero es una bandera histórica de Carrió. Mira, repasando el otro día, ¿no? Porque salió lo de Otesur, salió lo de... Repasando el otro día, nosotros hicimos una denuncia muy grande en el 2009 y la ampliamos junto con el ex diputado Juan Carlos Morán y Elsa Quirós, y decía exactamente esto, cómo la presidenta justificaba el incremento patrimonial a partir de los alquileres que percibía y de quién percibía los alquileres. Y eran del grupo Relats y del grupo de Lázaro Báez, básicamente. Obviamente después se encontraron los contratos. Contratistas de obra pública, a su vez. Todos beneficiarios contratistas de obra pública. O sea, el circuito es así de chiquito. Es la presidenta y el expresidente otorgaban la obra pública cartelizada y con sobreprecio hasta donde uno no la puede ver. Eran muy pocos los grandes beneficiarios, entre ellos, y después el contrato de locación sin sentido, un contrato fraudulento y simulado. Entonces, ahora, digo, lamento que los jueces, no sé si ahora lo van a hacer, no hayan investigado esa obviedad. Porque nos hubiésemos usted está bastante yendo plata. A un acuerdo con Macri. Bueno, Macri no ha hecho hincapié en estos temas en toda la campaña, ni el año pasado ni este año. No mucho, no le gusta hablar. No le gusta mucho hablar de corrupción. No le gusta mucho. No es así. Pablo Tonelli, del PRO. Nosotros tenemos presentados muchos proyectos y muchas iniciativas para combatir la corrupción. Hemos presentado proyectos para establecer la imprescriptibilidad de las acciones penales en caso de corrupción. Ahora en el Código Penal, en nuestro proyecto, hay un capítulo especial dedicado a los juicios en los cuales investiguen hechos de corrupción. Lo que también ocurre es que nosotros tenemos una agenda muy amplia, es decir, no nos limitamos exclusivamente al tema de la corrupción. Entonces tenemos muchos temas que hacen al desarrollo, a la producción, en fin, a muchas cosas que el país tiene que solucionar, pero sin duda que estamos totalmente decididos a combatir la corrupción y a enfrentarla de la manera más severa. Ahora, pero llama la atención, porque Carrió ese tema es casi su caballito de batalla histórico y en el discurso del PRO está ausente. Porque los asesores de marketing político le dicen, mirá, no es un tema que esté fuerte en las encuestas. Insisto, nosotros tenemos una agenda que me parece que es más amplia, pero no es que esté ausente el tema. Bueno, nosotros tenemos 120 proyectos, creo que de los 120, 4 hablan de corrupción. Uno es la imprescriptibilidad. La agenda nuestra también es amplia. El tema es que no solo hay que presentar proyectos, sino también hay que mirar lo obvio y denunciar, porque es una obligación de los funcionarios públicos. Además. Y ustedes dicen que Macri no denuncia lo suficiente. Nosotros por lo menos decimos que nosotros sí lo hicimos. Sí, para Pablo Tonelli, si el macrismo está entusiasmado o está preocupado con el abrazo de Elisa Carrió. No, estamos entusiasmados. Nos parece una dirigente política de una enorme valía y sobre todo una dirigente política que representa valores que para nosotros son esenciales y fundamentales, como los valores de respeto a la Constitución, a las instituciones, a la división de poderes, al concepto de república. Esto para nosotros es esencial y fundamental. ¿Está definida entonces la interna? Y no sé si está definida, porque hay mucho que hablar y que conversar y por ahora es muy prematuro, pero por supuesto es una dirigente que a nosotros nos parece muy relevante y muy positiva. ¿Qué cambió Fernando Sánchez cuando Cristina iba a decir, cuando Carrió decía Macri es mi límite moral, a esta Carrió abrazándose a Macri? Creo que en primer lugar no nos abrazamos a nadie. ¿No? No. Bueno. En segundo lugar creo que sí cambió bastante la Argentina. En muy pocos aspectos algunos avances y en muchos unos retrocesos no solo enormes, sino muy peligrosos. Digo, el narcotráfico, la Argentina ya no tiene el mismo rol que en los 80 o en los 90.
y la responsabilidad del gobierno nacional sobre todo es gigantesca. Entonces, y la segunda cuestión es, acá se rompió una lógica republicana básica, el PJ está de los dos lados del mostrador, en el oficialismo y se supone que en la oposición también. Acá hay que trazar una raya para volver a tener las cosas en la lógica habitual. Quien quiera hacer oficialismo u oposición en el PJ, que esté en el PJ, que diga yo soy de este espacio político. Esa cultura política a mí no me gusta para nada, por eso creo que tenemos que formar un frente para que la pueda derrotar. ¿Sí? A ver, hoy Jessica Sirio salió a cruzar fuertemente a Elisa Carrió, detrás de Jessica, Martín Insaurralde. Yo no lo dije en público. ¿Cómo me enteré yo? ¿Cómo lo supe? Porque un periodista le dijo que me había escuchado, pero en público no lo dije. Si usted ve mi tape, no lo dije. Es muy triste la verdad que ella tenga esas declaraciones y que vuelva como a repetir algo que supuestamente no había dicho delante de cámara. Me parece totalmente desagradable que una diputada hable de esa manera. Estoy muy orgullosa y sé cómo gané la plata y tengo todo, absolutamente todo declarado, todo perfecto, laburo desde que tengo 16 años. No sé si muchos de estos políticos que hablan pueden decir lo mismo. Yo creo que el mal ejemplo es ella, como habla, y cómo se dirige hacia mí y cómo se dirige hacia mucha gente. Me parece que el mal ejemplo, el muy desagradable ejemplo es ella y me da vergüenza tener una diputada así. Fernando Sánchez quiere aportar a... No, a ver, de la anécdota no voy a hablar, como dijo un compañero nuestro. En realidad el que tendría que hablar mucho más es Martín Insaurralde, un diputado que fue electo por el Frente para la Victoria, que ni siquiera su bloque sabe dónde está y que además no habló nunca en ninguna sesión de todo el año. Pero usted dice que se esconde atrás de Jessica Sirio. ¿Y a vos qué te parece? No, le pregunto. Sí, me parece que sí. Que se está escondiendo. Digo, si fuese parte de su vida privada, yo no tengo ni qué opinar de su vida privada, me encanta, se hayan casado, que sean felices. Ahora, yo hablo de él como referente político, como una persona que tiene una responsabilidad de representación, se sienta en la misma fila que yo. Sí. A mí me toca hablar muy seguido de muchos temas y tengo que escribir proyectos y tengo que escribir dictámenes. A Martín Insaurralde no se sabe ni a qué hora viene ni para qué está. Pero lo gracioso es que ese es el tema. Como dijo alguien, se sabe cómo baila, pero no qué opina. Hace poco alguien le recriminó, a mí me daría vergüenza conocía su opinión sobre determinado tema y él dijo, bueno, hay que ver mis intervenciones en el Congreso. No tiene una. No hay más sola. No tiene una sola. Gracias a los diputados del PRO y de la coalición cívica. A ver, vamos a cerrar el tema. ¿Cómo hacemos con el impuesto a las ganancias, Piñaneri? ¿Qué hay que hacer con el impuesto a las ganancias? Como dato de emergencia ahora, dado el atraso que el gobierno quedó en la actualización del mínimo no imponible y todos los problemas que hay de pérdida de valor del salario, tendrían que desgravar el aguinaldo del impuesto a las ganancias. Son unos 1.500 millones de pesos el costo. Es poco en términos de presupuesto público. En términos de presupuesto es poco y sería un hecho político importante para gente que... Es como un parche. Sería un parche. Ahora, que ya lo hizo el gobierno en junio del 2012. En 2002, creo que en diciembre. No, pero en el 2012. En el 2012, en diciembre, quise decir 2012. Y en junio del 2013 lo hicieron, sí. Exactamente. Bueno, eso es un aspecto de emergencia en lo inmediato. Pero lo de fondo es hacer un replanteo de la forma de la actualización del mínimo no imponible, ¿no? Yo por ahí escuchaba decir, creo que al lamentable jefe de gabinete que tenemos, que dice que Massa propone eliminar el impuesto a las ganancias. Eso es incorrecto. El proyecto de ley que yo participé como asesor económico del bloque de diputados renovadores presentado a principio de año, establece una actualización automática con el índice salarial promedio que toma el Ministerio de Trabajo sobre ese mínimo no imponible. Hoy estaría alrededor de los 21 mil pesos por mes. A partir del cual se pagaría el impuesto a la ganancia. Y sería un ajuste automático trimestral. Y por otro lado, modificar la famosa tablita que viene de vieja data, porque es una tablita muy complicada, porque si vos ganás 15.000 pesos, no pagás ganancias, pero si ganás 17.000 pagás 2.500 pesos de ganancia, o sea, ganás menos que el que gana 15.000. Esa distorsión es lo que hay que... Está hablando siempre en términos brutos, ¿no? Porque el bolsillo se paga ganancia a partir de 12.500 pesos. Indicativo, un sueldo bruto de un trabajador con cargas familiares, digamos. El soltero tiene otra escala. Pero, hablando de números, digamos, tendrían que tener, a nuestro criterio, una mayor transparencia, automaticidad con el índice
oficial salarial que publica el Ministerio de Trabajo, y con eso nadie discute más nada. Y después que el gobierno tiene que hacer algo con también la renta financiera, porque la verdad que se paga ganancias al trabajo en todo el mundo, claro, pero en casi todo el mundo está grabada la renta financiera. Me disculpas, nadie dice que eso no es un tema que haya que tocar, nadie dice que no podamos modificar la escala, lo que no podemos decir es que lo que no se puede decir, no, pero ustedes proponen volver, vos representás a una gente que quiere volver definitivamente al pasado, o una gente que se opone a la ley de producción y consumo, que haría que los precios bajaran. En el 2002-2003 Néstor me pidió que siguiera ese, soy igual que menos mal que no siguió. Pero bueno, pero al margen de eso, la pregunta que le quiero decir, mira, el tema casi me puedo terminar de hablar, no quiero terminar de hablar. Acá el tema de la renta financiera, que quede bien claro lo siguiente: las personas jurídicas, que son las empresas, pagan impuestos a las ganancias de la renta financiera. ¿Quiénes no pagan? Las personas físicas. ¿Dónde hay que grabar? No podés grabar los plazos fijos de las personas físicas, porque hoy la tasa de interés es negativa en la Argentina. Si la inflación es del 40% y te pagan el 20% en un plazo fijo, ¿qué impuesto a la ganancia le cobras? Metele el ajuste por inflación. Segundo tema, no paga impuesto a las ganancias, la renta financiera de las acciones. Eso hay que grabar. En Estados Unidos, las empresas pagan hasta el 40% del impuesto a las ganancias, y cuando distribuyen dividendo, el que recibe el dividendo paga otro 10%. Esa es la renta financiera que hay que grabar. Pero esto es una cosa que hay que discutir, y en eso estamos de acuerdo. Sí, déjame decir que los empresarios que no estamos... lo que estoy diciendo, que los empresarios que hoy hablan de inflación son los mismos que están en contra de la ley de abastecimiento, que hace la formación de precios. Y ustedes apoyan eso. Bueno, digamos, se oponen a que no se aplique. Mirá lo que se presenta en la justicia para que no se aplique. Digo, y eso también hace la inflación y deberían discutirlo ustedes desde el ustedes. Gracias a los tres por haber estado esta noche en Plan M. Vamos volando una tanda, ya está llegando Alfredo Leuco al aire de Canal 26, tanda, y nos despedimos. I'll polish the leaves, make them green again, shake out the trees, green again, spring cleaning. Redescubrí tu casa gracias a las hidrolavadoras Karcher, el producto adecuado para cada limpieza. Karcher hace la diferencia. Los especialistas en diabetes recomiendan controlar 3 aspectos: el nivel de glucosa, la circunferencia de cintura y la salud cardiovascular. Toma Glucerna Shake, que es nutrición completa y balanceada para personas con alteraciones de la glucosa. Y no olvides cuidar tu circunferencia de cintura y hacer ejercicio. Toma Glucerna diariamente. Toma el control de tu vida. El Malbec preferido en el mundo. 10 años número 1, exportando Malbec argentino. Álamos, 10 años número 1. Ahora, cuidar tu colesterol es mucho más simple, manteniendo una vida saludable y con una cápsula diaria de Reulip 1000, que ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Reulip 1000 de Laboratorios Rafo. Aquasystem cuida el agua de tu casa. Y Sigas Termofusión garantiza seguridad en la conducción de gas. Aquasystem y Sigas Termofusión. Agua y gas con máxima seguridad. Internet de alta velocidad. 10, 20, 40 y hasta 100 megas. Sí, escuchaste bien, 100 megas. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Quédense en Canal 26, ya llega Alfredo Leuco con Le Doy Mi Palabra. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana a las 9 de la noche aquí en Plan M. Chao, pásenla bien.